Recording in progress. Proverbios 16-18, no tienen que buscarlo. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Y de qué manera está relacionado ese versículo? Lo verán a medida que estemos mirando Esther capítulo 6. Pero antes pensemos qué pasó en Esther capítulo 5. ¿Se acuerdan? Que a un paso de la muerte llega la vida. Cuando ella estaba a punto de morir allí, entrando al patio sin ser llamada, al patio interior, donde debía estar por invitación del rey. Si no era así, el rey podía decir, es más, estaba muerta a menos de que el rey extendiera el cetro y así se salvaba. Y el pueblo orando por ella orando con sus doncellas y Dios obró de manera poderosa. Ella no solamente es salvada, sino que ella llega a estar sentada a la mesa con el rey en un banquete. Nosotros también salvados y hoy podemos sentarnos a la mesa con el rey en comunión con él. Y sucede uno de los peores consejos que ha dado una esposa a un esposo. ¿Qué consejo le dio la esposa de Amán a él? Si este judío Mardoqueo te molesta tanto, te tiene ya que no aguantas más, cada que lo ves se te daña el día, entonces haz una cosa, manda hacer una horca en la casa y mañana vaya donde el rey y le pide que lo ahorque, que lo autorice para ahorcarlo. Seguramente el rey lo hará y ya, se acabó el problema. El peor consejo de su vida. ¿Se acuerdan de otra mujer que dio el peor consejo a su esposo? Es así, fue el peor consejo a su esposo, fue la esposa de Jonás, que le dijo, maldice a Dios y muérete. Menos mal, perdón, de Jod. Le dijo, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Menos mal, Jod no hizo caso. Esas son momentos en que es muy sano no hacerle caso a la esposa. Maldice a Dios y muérete, olvídelo, yo no voy a maldecirlo, dijo Jod, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Entonces, y dice que en todo esto no pecó Jod con sus labios. Entonces tenemos a la esposa de Amán dándole un pésimo consejo porque en esa horca que ya le dice, hágala, él terminó siendo ahorcado. Y vamos a capítulo 6, donde él va a hablar con el rey. A ver, necesitamos ya solucionar el problema. Por favor, autoríceme a ahorcar a Mardoqueo. A ver qué sucede. En versículo 1 dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, qué honra, qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto. Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Vamos a dividir el capítulo en 1, 2, 3, 4, digamos 5 partes. La primera es versículo 1 al 3, Dios obrando en el rey, se le va el sueño al rey, no es coincidencial, Dios estaba obrando allí. Versículo 4 al 6, Dios obrando en las circunstancias. Versículo 7 al 9, Dios usó la soberbia de Amán. Versículo 10 al 12, Dios honró a Mardoqueo. Y versículo 13 y 14, el testimonio de que Dios defiende a su pueblo. Versículo 1 al 3, el sueño del rey se va, Dios está obrando en el rey. Entonces, aquella misma noche se le fue el sueño al rey. ¿Coincidencia? No, no es coincidencia. Por eso, si a usted se le va el sueño, puede ser
que es hora de que comience a orar para confiar en el Señor porque está llena de cosas en la cabeza que no debería estar, porque debería estar descansando en Él. Pero tal vez también puede ser que se le fue el sueño porque Dios quiere decirle algo, quiere mostrarle algo, quiere enseñarle algo. Le pasó mire, este no es un hombre creyente, pero Dios está utilizando su insomnio para que él mire una cosa que él no ha mirado, para que fije su atención en algo donde él no ha fijado su atención. Y es que le traen el libro de las memorias y crónicas. Resulta que cuando usted va a Esther capítulo 2, versículo 23, cuando Mardoqueo se ha dado cuenta que dos eunucos, allí en el versículo 21, 2:21, dos eunucos Bigtán y Teres, están procurando poner mano en el rey, o sea, procuran matarlo. El versículo 22, 2:22, él lo entendió, Mardoqueo lo entiende, lo denuncia a la reina y la reina lo denuncia en nombre de Mardoqueo al rey. Y el versículo 23 se investiga, es cierto que eso iba a pasar. Y al final del versículo 23 dice, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Ese es el libro mencionado allí terminando el versículo 23 del capítulo 2 que se trae a colación en capítulo 6, versículo 1 al final. El libro de las memorias y crónicas y que la leyeran en su presencia. Y se dio cuenta acerca de lo que había hecho Mardoqueo. Y el rey pregunta, ¿qué se ha hecho con él? ¿Qué se había hecho? Nada. Miren, está en el patio, el rey está acá. En el patio, había patio interior y patio exterior. En el patio, creo que exterior, estaba Amán esperando que el rey se dejara ver para decirle, rey, necesito que me haga un favor, pero enorme. Por favor, déjeme colgar a este judío. De todas maneras, ellos van a morir. Tal vez le diría, déjeme adelantarle la muerte a él, lo quiero ahorcar. Tal vez el rey le hubiera dicho que sí, pero el rey entiende esto, ve que no se le ha dado nada a Mardoqueo y entonces llega el versículo 4 al 6, Dios obrando en las circunstancias. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? ¿Y quién estaba? Estaba Amán. Había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, de aquí Amán está en el patio, y el rey dijo, que entre, que entre. Y miren, si Amán, si el rey no hubiera visto eso en el libro, si Amán le hubiera dicho, necesito que por favor me autorice a ahorcar a Mardoqueo, ¿qué hubiera pasado? Hubiera muerto. Pero por un lado, Dios lleva al rey a escuchar esto que había sucedido y luego el Amán es mandado a entrar y miren, cuando él entra, versículo 6, el rey no le permite que hable. No fue posible que Amán le dijera, bueno, necesito un favor suyo. No, cuando entra Amán es el rey quien coloca el tema y le hace una pregunta. Entró pues Amán al rey y le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿Están viendo? ¿Quién está orando ahí? Es decir, Mardoqueo estaba en casa durmiendo tal vez, durmiendo, pero el quien no estaba durmiendo era Dios. O sea, mientras tal vez Mardoqueo estaba durmiendo o tal vez iniciando labores allí en palacio, conforme le correspondía, Dios está obrando a favor de él. Esto que estamos leyendo, nosotros nos estamos dando cuenta porque lo estamos leyendo, pero Mardoqueo sabía todo lo que estaba pasando, pero quien sí lo sabía. Y Dios estaba actuando a favor de Mardoqueo y Mardoqueo ni siquiera se daba por enterado porque no sabía que estaba a punto
de solicitarse la muerte de él, pero a la vez Dios lo rescató. ¿Cuántas cosas habrá hecho Dios a nuestro favor que nosotros ni nos hemos enterado? ¿Cuántas cosas, cuántas veces nos hubiéramos accidentado o de pronto hubiéramos muerto, hubiera pasado algo a alguno de nosotros, de nuestros familiares? Ni siquiera nos hemos enterado de qué nos salvó Dios. Mardoqueo tal vez después, cuando me imagino que el rey le contó tal vez a la reina y la reina pudo haberle dicho a Mardoqueo, pero si no hubiera sido así, Mardoqueo nunca se hubiera enterado de lo que sucedió. Dios obrando en las circunstancias. Ahora, versículos 7 al 9, Dios usó la soberbia de Amán. Entonces, recuerden, terminando el versículo 6, ¿qué dice Amán? ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿Qué había ahí? Ego, orgullo, vanidad, soberbia. Y en base a lo que él pensó, entonces dijo, uy, voy a hacer una bien buena, como es para mí, como esta es para mí, entonces voy a hacer algo. A ver, tal vez muchas veces lo había pensado, bueno, si el rey me pregunta qué quiero, yo le voy a decir, quiero esto y aquello. Y una bien elaborada. Versículo 7. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Ah, el hombre estaba. Uy, lo que me van a. Imagínate que le digan a usted, ¿qué le gustaría que hicieran con la persona que no sé qué? Y usted, se tiene que ser yo. A ver, ¿qué quiero? A ver, ¿qué quiero? A ver, cuando él no sabía que estaba preparando semejante homenaje al que quería haber muerto, al que quería haber muerto. Pero hay un versículo que dice así, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y se cumplió aquí, tanto de un lado, yo honraré a los que me honran, Mardoqueo, y a los que me desprecian serán tenidos en poco, Amán. Yo honraré a los que me honran, los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios salva, en ese segundo, Dios está salvando la vida de su siervo, allí. Y no solamente le está salvando la vida a su siervo, sino que de estar colgado en una horca, lo lleva a estar en un caballo, vistiendo vestido real, corona y pregonándose delante de él, así se hará al hombre cuya honra desea el rey. Entonces sucedió lo que jamás había esperado Amán. Dios honra a Mardoqueo, versículo 10. Miren, nosotros estábamos vestidos de harapos, de pecado, de suciedad, maloliente de pecado. Y el Señor murió por nosotros y nos hizo unos vestidos nuevos. Unos vestidos confeccionados por Dios mismo, por su gracia y su bondad. Seguramente para ese momento en que Mardoqueo se vistió de esa manera, era el mejor vestido de aquel lugar. Pues nosotros también tenemos unos vestidos incomparables, confeccionados por Dios mismo. Ya el versículo 10 dice, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido. Uy, esto se puso bueno. Y el caballo, como tú has dicho, hasta ahí todo está tan bien. Y hazlo así con el judío Mardoqueo. Ustedes se pueden imaginar por un momento la cara que colocó Amán. ¿Qué? Bueno, para mí. Hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No
omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, ¿se imaginan? Con el ánimo que lo tomó. Y vistió a Mardoqueo, lo vistió y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará el hombre cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. ¿Por qué Dios honra a Mardoqueo? Pienso que en Mardoqueo había fe. ¿Se acuerdan cuando el decreto, él fue quien buscó a Esther para decirle, hay que hacer algo? Él fue quien lloró, él fue quien se quebrantó en su corazón. Mardoqueo amaba profundamente el pueblo de Dios porque amaba a Dios, amaba a Dios, amaba a las cosas de Dios porque Dios estaba obrando en su corazón. ¿Cuánto amor hay en nosotros hacia las cosas de Dios? Amamos al pueblo de Dios porque amamos, debemos amar al Dios del pueblo. Es Dios quien permite que Mardoqueo sea honrado. Esto no es algo que hizo el hombre, fue algo que hizo Dios. En lugar de estar muerto, él estaba siendo levantado. Y pienso por un momento en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos quisieron humillarlo? ¿Cuántos quisieron maltratarlo, pisotearlo, deshonrarlo? Quisieron tenerlo y lo insultaron. Pero ¿qué hizo Dios? Lo tomó y lo colocó muy en alto. Él fue, dice la Biblia en Filipenses, él fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No hay un nombre más grande y glorioso que el nombre de Jesús. Y pienso en ese Mardoqueo tomado de allí y levantado por Dios a un lugar preferencial entre el pueblo. Y terminamos con el versículo 13 y 14. Dice, contó luego Amán a Zeres, su mujer, ¿se imaginan el ánimo con que contó? Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer, mire, ya cambió de opinión. Primero que le hagan la horca. Ahorita dice, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. ¿Por qué dijeron ellos lo que dijeron al final del versículo 13? ¿Por qué están diciendo, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto? ¿Porque ven al pueblo judío o porque están viendo que el pueblo judío tiene un respaldo por el Dios verdadero? Ellos pueden ver por historia que el pueblo judío ha sido respaldado por Dios y que como es respaldado por Dios no puede ser vencido. Si nosotros caminamos de la mano de Dios en nuestra vida cotidiana, como dice Pablo, que en Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No fracasaremos, seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora llegan a decirle, Amán, necesitamos ir al banquete de la reina. Y él diría, oh, por fin una noticia buena. No sabe lo que le espera en ese banquete. Y usted tampoco lo sabrá si no está con nosotros en la próxima reunión donde tendremos la reflexión alrededor del capítulo 7 del libro de Esther. Vamos a orar. Dios obra en el corazón
aún de los que no creen en Él, para beneficio de su siervo. Dios defiende, cuida y salva a su siervo y a su pueblo. Señor, gracias por lo que tú haces. Señor, nosotros seguramente no nos hemos dado cuenta, y si en algo nos hemos dado cuenta, seguramente no de la manera como deberíamos tomarlo y verlo, de la manera que tú nos has cuidado, de la manera que tú nos has provisto, de la manera que tú nos has salvado de tantas cosas, de la manera que tal vez, eh, quién sabe qué hubiera pasado con nosotros si no hubieras intervenido. Señor, ¿qué seríamos? ¿Dónde estaríamos? Pero tú nos has ayudado cada uno de los años de nuestra vida, aun cuando no te conocíamos, aun cuando andábamos en nuestro pecado y maldad, aún allí cuidaste de nosotros. Pero Señor, también vemos como tú en lo cotidiano, tú obras en alguien, en este caso en el rey, que simplemente se le fue el sueño, algo que parece ser muy normal, ah, algo humano tal vez, pero tú obraste en aquello. El rey ni se dio cuenta que tú lo hiciste, pero cuando vemos la escritura y la historia, podemos ver que tú estabas allí. Tú estabas allí cuando se le fue el sueño al rey. Tú estabas allí cuando él decidió mirar ese libro de las crónicas. Tú estabas allí cuando el rey piensa, bueno, no he hecho nada con Mardoqueo. Tú estabas allí cuando afuera estaba Amán, quien quería la muerte de Mardoqueo. Tú estabas allí, Señor, cuando entra Amán y ni siquiera puede decir nada, sino que se le pregunta, ¿qué se hará con el hombre cuya honra desea el rey? Tú estás ahí cuando finaliza este momento donde Él es reconocido y exaltado allí en el pueblo. Tú estás allí, Señor, cuando aún los que no te conocen pueden apreciar que los que son cuidados y respaldados por Dios no serán vencidos. Tú estás allí, Señor, cuando van a buscar a Amán para el próximo banquete, donde será su fin definitivo. El fin, el enemigo del pueblo de Dios. ¿Cuántas cosas nos enseña, Señor? Ayúdanos a apreciarte en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en el estudio, en la casa, en las cosas que pasan o no pasan. Ayúdanos a ver más allá tu obrar, Señor, tu mano moviéndose. Ayúdanos a pensar, Señor, esto que permitiste, ¿para qué es? No entiendo, enséñame, ayúdame a entender qué es lo que quieres. Gracias, Señor, por tu palabra tan preciosa, tan maravillosa. La gloria sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.